Un cordial saludo. En esta ocasión hablaremos del entorno general. Para empezar a hablar del entorno general, es importante reconocer a todo aquello que circunscribe o rodea a nuestra organización y en nuestro caso particular al entorno hospitalario. Podemos reconocer a un entorno general y también podemos reconocer entornos específicos. Al hablar del entorno general, debemos hablar de distintos grados de incertidumbre que se pueden presentar en estos entornos generales, como por ejemplo el grado de estabilidad, el grado de complejidad, el grado de diversidad y el grado de hostilidad. Estos niveles de incertidumbre hablan de las diferentes variables que se pueden llegar a presentar. Entonces, un entorno puede ser estable, comportarse de manera similar a lo largo del tiempo, o en otras ocasiones, como es en el caso del entorno hospitalario, presentar complejidad. Puede ser simple o complejo dependiendo de muchos factores, ya que como ustedes saben, en el sector salud, el grado de producción o el cliente final depende de muchos elementos que no se relacionan, por ejemplo, contra cualquier otro tipo de contraproducto. También viene el tercer grado de incertidumbre, que es el grado de diversidad en variables que componen, que pueden ser muchas o pueden ser cortas. El entorno de salud puede también ser muy diverso porque, como ustedes saben, las enfermedades tienen una historia natural que no determina o no me puede permitir controlar qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes. Y por último, un grado de hostilidad, que de una manera u otra puede ser mayor o menor la velocidad de efecto del impacto y la hostilidad de la competencia. En salud esto puede llegar a ser moderado. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos revisar que para poder determinar este tipo de estrategias o elementos o análisis del entorno general, tenemos que reconocer el papel estratégico del entorno. En otras palabras, el entorno en el cual va a estar ubicado nuestra organización, nuestra empresa o nuestro hospital o nuestro centro de salud. Es importante reconocer que en esta ubicación o en este lugar o en esta ocupación en la cual esté ubicado, cuál va a ser el papel estratégico del mismo, y que a partir de ahí debe reconocer varias dimensiones socioculturales en las cuales va a estar ubicado, económicas, y también tener en cuenta marcos científicos. Cuando hablamos del papel estratégico del entorno, tenemos que reconocer varias variables, como por ejemplo en la dimensión sociocultural, valores y actitudes, grupos sociales, la conflictividad social, el mercado de trabajo, sindicatos y defensa del consumidor. Un hospital puede relacionarse con este tipo de elementos, pero si hablamos de nuestro sistema de salud, estaríamos diciendo que en el entorno o en la dimensión sociocultural podríamos tener varios márgenes o varios elementos, y si en menor proporción o muy marcado hay una influencia en estos factores. Pasamos a otra dimensión, que es la dimensión económica del perfil estratégico del entorno, y podemos tener en cuenta que, por ejemplo, en Colombia el Producto Interno Bruto puede llegar a influenciar o no la relación que tiene con nuestro sector salud, la inflación, que haya paros, que hayan balanzas de pagos, productividad, mercado de capitales, recursos energéticos o políticas industriales. Entonces, hay una serie de variables que influencian esta dimensión económica, y al unirla con la dimensión sociocultural nos relacionan o nos explican, cuando uno hace el análisis general, el por qué pueden suceder una serie de cambios o situaciones específicas a mi situación empresarial, en este caso sistema de salud o entorno hospitalario. Viene también una dimensión tecnológica que habla más de política, de investigación y desarrollo, conocimientos científicos, y también una dimensión político-legal, esta importante en el caso de nuestro sistema, como la situación política, una política económica de recursos o no recursos en el país, legislación económico-social y política fiscal. En el caso de salud, la misma normatividad que nos está regulando tiene una influencia directa. Uno puede observar ejemplos específicos, como en el caso de los efectos económicos de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos,
Sabemos que hubo una serie de atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre que eventualmente llevaron a la destrucción de las famosas Torres Gemelas, pero desde el punto de vista general, analizando el entorno, esto tuvo específicamente influencias directas e indirectas para la parte económica. Por ejemplo, ¿a quiénes los desfavoreció? A la parte de transporte aéreo. O sea, inmediatamente ocurre el evento, el transporte aéreo se ve un poco limitado, pero a quienes sí les generó un efecto positivo, a sectores de defensa y seguridad en los cuales sus ventas o su rentabilidad se pudo ver un poco incrementada. Entonces el ejemplo del 11 de septiembre nos puede mostrar que dependiendo de un entorno o una situación detonante específica, eso me puede generar o ventajas o desventajas en relación a mi unidad de negocio. Entonces, cuando uno empieza a observar esa serie de elementos, uno observa los condicionantes de los factores, las diferentes estrategias que se pueden ver afectadas, sectores afines con los cuales está interconectado y las condiciones de la demanda. Recuerden que demanda es lo que el paciente o usuario pide. Eventualmente es muy diferente a la oferta, que es lo que yo como empresa o servicio doy. Esta serie de elementos se organizan en el diamante de lo que se llama el diamante de Porter, que organiza estrategia, condiciones de factores, sectores afines y condiciones de demanda. Cuando uno relaciona esta serie de elementos, puede también mostrar o compararlos con el ejemplo de índice de preparación para el futuro de las naciones. Este índice puede tener relación con el componente o no de salud pública, pero para explicarlo un poco mejor, este índice hace referencia a un índice reflejo de un foro económico mundial en el 2001 que reúne años y determina eventualmente cuál es el potencial del desarrollo, sostenibilidad económica, desarrollo humano y armonía social que pueden llegar a tener las naciones. Eventualmente se observa en la parte de Europa que los países que más desarrollados están son, o los que mejor preparación tienen en el futuro, son países como Noruega, Suecia o Suiza, y que los que peor estarían preparados serían Lituania, Estonia y Turquía. Entonces, el ejemplo está relacionado para mostrar que a partir de la evaluación de diversos factores se pudo concluir un pronóstico o algo hacia futuro. Ya para finalizar, es importante que ustedes entiendan que el entorno general me permite dar una mirada presente para poderme preparar, pero a su vez hacer un análisis de futuro. Ese análisis de futuro se llama el método de planeación por escenarios. El método de planeación por escenarios selecciona variables actuales importantes que pueden ser críticas para el futuro de una empresa o nuestro sector salud. Evalúa técnicas de previsión disponibles, hay muchas técnicas que la literatura tiene, y mira fuentes de información. Entonces, en otras palabras, determina qué variables, qué información y eventualmente qué podría pasar. Esto sirve para controlar efectos adversos o prepararme o poder mejorar mi situación futura. Sirve para conocer esta serie de elementos. En el sector salud, la planeación por escenarios es un poco más compleja, ya que el pronóstico de enfermedad o de situación de un país en relación a nuestro sistema de salud es bastante complejo. Recuerden que el sistema de salud es muy dependiente de la situación económica del mismo. Pero si hablamos de la parte de enfermedad, un ejemplo de este pronóstico, planeación por escenarios, puede ser el fenómeno de la transición demográfica, epidemiológica y nutricional. Entonces, preguntas que ustedes tienen que hacer después de revisar este tema es: ¿qué conflictos podemos encontrar en distintos grupos de interés y qué grupos de interés podemos tener en cuenta para poder entender nuestro entorno general? Por otro lado, ¿qué elementos estratégicos de entorno podemos aplicar a nuestro sector salud colombiano? Y
qué elementos en la planeación por escenarios podríamos tener. Les agradezco la atención y muchísimas gracias.